Qué privilegio volvernos a encontrar en esta iglesia por las casas. Gracias al Señor que nos da la vida, la oportunidad de podernos congregar, de poder oír su palabra, de podernos ministrar en esa palabra. Hay tantas necesidades alrededor nuestro, en el mundo, los conflictos internacionales, pero sabe que podemos aún en medio de todo eso tener paz en nuestro corazón. ¿Cómo lo logramos? A través de la lectura de la palabra de Dios, a través de orarle al Señor, a través de creer en el Señor. De ahí la importancia de congregarnos. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que qué bueno que usted esté ahí, pero no se quede solo. Invite a un amigo, invite a un hermano, contacte con otras personas, mándeles el enlace para que puedan también ser bendecidos con la palabra de Dios. Vamos a hablar algo muy interesante hoy. Voy a invitarles a leer la palabra de Dios, un salmo que es muy conocido, pero que tiene gran bendición para nuestras vidas. Salmo 23, si usted tiene su Biblia, pues ábralo, si no, ahí en la pantalla va a tener usted la palabra del Señor. Dice la Biblia: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y oiga eso, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bendición es este salmo para nuestras vidas. Pero yo ahora quiero hablarle de las bendiciones de ser pastoreados por Dios. ¿Cuáles son esas bendiciones de ser pastoreados por Dios? Este Salmo 23 es uno de los más comunes, si así le queremos hablar, o más populares, o uno de los más conocidos y de la gente. Mire, hay tanta gente que ya se lo puede de memoria. Yo me imagino que muchos de ustedes lo recitaron sin necesidad de leerlo, porque ya se lo pueden de memoria. Pero también es bueno reflexionar en el contenido de lo que dice este salmo. El autor de este salmo, David, él fue un pastor de oveja. Y comienza él ahora quizás refiriéndose a lo que él experimentó cuando pastoreaba las ovejas de su papá. Él se inspiró ahí pastoreando. Yo me lo imagino allá en los prados, viendo todo lo que él hacía por las ovejas, viendo el comportamiento de las ovejas. Entonces él empezó: bueno, ¿y a mí quién me pastorea? Y yo creo que empezó a dirigirse a Dios como su pastor, y comienza él a hablar como oveja. Así que él comienza a referirse a Dios como su pastor y dice: Jehová es mi pastor, porque es un salmo muy personalizado. Entonces ya no piensa como un pastor de ovejas, sino ahora piensa como la oveja que se siente pastoreada por Dios mismo. Pero ¿cuáles son esas bendiciones que David menciona en este salmo, de bendiciones que logra él de ser pastoreado por Dios? Vamos ahí versículo a versículo. Versículo 1 dice: Jehová es mi pastor. Así que si él es mi pastor, la primera bendición que tiene dice: nada me faltará. Nada me faltará, porque cuando Jehová es nuestro pastor, Él es el que se encarga de proveer. Mire, si usted mira las ovejas, animalitos, y al pastor de las ovejas, aquel agricultor, aquel ganadero que tiene ovejas y que las pastorea, la oveja no anda pendiente: ¿y qué voy a comer hoy? Y mañana. A veces uno en casa, no sé, le pasa a las mamás que estamos sirviendo el desayuno y pregunta: ¿y el almuerzo qué vamos a comer? Nosotros teníamos eso en casa cuando estábamos pequeños, y mi mamá decía: ¿y a ustedes qué nos decía? Porque, y tenía razón, yo no lo entendía, yo lo hallaba pesado, pero tenía razón. Si uno de hijo no se preocupa, si quien se preocupa son los papás, hay que ver ellos cómo hacen, pero el hijo solo llora cuando está tierno y quiere la leche. ¿Cómo le vamos a hacer? A saber. El otro pide y no le interesa cómo vamos a hacer. Entonces David decía: si yo soy la oveja y él es mi pastor, a mí nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque si
quien se encargará de suplir mis necesidades será el Señor. El apóstol Pablo lo decía de diferente manera ahí en Filipenses capítulo 4 versículo 19, decía: mi Dios pues suplirá. Oiga, Él es el que va a suplir, ¿qué cosa? Todo lo que os falta conforme a las de Él, a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Cuando yo me puse a analizar ese versículo, dije: si Dios suple mis necesidades conforme a mis posibilidades, voy a aguantar hambre. Pero si Dios suple mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, entonces nunca voy a padecer de mal. ¿Se dan cuenta? Primera bendición, nada me va a faltar. Segunda bendición, el versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Vamos a ir así pausadito para que los aprendamos. ¿Qué es la otra bendición? Que Él me proveerá un descanso. ¿Cómo necesitamos descansar realmente? Así como las ovejas se cansaban en el medio del desierto, porque para comer las ovejas no las dejan allí donde están, porque cerca ya no hay comida. Las conducen a donde hay comida, pero para llegar allá cerca de los arroyos, para llegar allá a los pastizales, tienen que caminar. Y cuando hablamos de ovejas, por lo general hablamos de la montaña. Hay que caminar, hay que subir. Imagínense cómo llegaban los animalitos cansados. Así nosotros también nos cansamos en nuestro caminar. Pero sabe, Dios va a proveer el descanso que necesitamos. Dios nos va a proveer ese descanso porque Él conoce lo que caminamos, hablando de las situaciones difíciles que enfrentamos, hablando lo que en este caminar a la patria celestial hay cosas que nos cansan, hay cosas que nos fatigan, hay cosas que vienen a hacernos sentir que ya no tenemos fuerzas. Por eso siempre es alentador saber que Dios conoce mis circunstancias, tus dificultades, las dificultades que yo atravieso y las que tú atraviesas en esta vida, y podemos estar seguros que Él nos va a dar el reposo necesario. Fíjese que por eso el Señor Jesucristo vino y nos enseñó. Y ahí está escrito en la palabra, Mateo 11:28. Él hace invitaciones. El problema es que a veces no entendemos lo que Dios nos está diciendo. Pero si Él me pastorea, mi bendición es que Él me va a proveer descanso. En Mateo 11:28 el Señor Jesús dijo: venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué nos ofreció Él? Él nos hará descansar. Pero ¿por qué estás cansado? ¿Por qué estás diciendo tú que ya no tienes fuerza para servirle a Dios? Que ya ni ánimo te da de ir a la iglesia. Ay, es que hasta encender el televisor o encender la computadora o el celular o cualquier dispositivo que tú enciendas para ver el programa. Ay, siento que me pesa el dedo. Es que estoy cansado. ¿Acaso no lees Mateo 11:28? Venid a mí, dice el Señor, los que estéis trabajados y cargados. Yo, dice Jesús, los voy a hacer descansar. Porque si Él es tu pastor, ¿quién te da el descanso? Es Él. El problema es que no queremos venir a Él. El problema es que no estamos creyéndole a Él. Él quiere hacernos descansar. ¿Necesitas descanso? Lee Mateo 11:28. El Señor Jesús te invita. Tercer bendición que el Señor nos da. Ahí dice el Señor que, y dice que nos va a hacer descansar y junto a aguas de reposo nos va a pastorear. O sea, va a preparar un lugar adecuado junto a agua. Porque cuando uno está cansado, también está con sed. Cuando uno está cansado, está debilitado y necesita reposar. ¿Y a dónde? Isaías dice: en quietud y en reposo será tu fortaleza. Hay ratos que Dios nos hace quedarnos quietos. A mí me ha pasado. Mire, yo a veces me siento cansada, cargada, y siento que mi ánimo no se desvanece, pero mi cuerpo sí se cansa, se enferma. Pero he aprendido también a esperar la fortaleza que viene de Dios. Y Él me dice: en quietud y en reposo. Entonces le digo: Señor,
me voy a quedar quieta, voy a reposar y mire, se fortalece el alma y también el cuerpo se revitaliza, porque esas aguas de reposo son a las que el Señor nos lleva y nos pastorea, o sea, no nos deja solos aún cuando descansamos ahí, ¿verdad? Pero dice ese de que también va a saciar mi sed, porque junto a aguas de reposo viene esa tercera bendición, va a saciar mi sed. ¿Por qué junto a aguas de reposo? Yo les digo, uno está cargado, uno está cansado, necesita uno agua. Al igual que él cuando traía al pueblo de Israel por el desierto, lo metió al desierto. ¿Y el desierto qué hay? Nada, solo arena. No hay agua, no hay comida, no hay provisiones, no hay nada. Y el pueblo en medio del sol caminando, aunque el Señor les mandó un canopy, una nube, para protegerlos, pero aún así se cansaban, se les acabaron las provisiones, se les acabó el agua. Pero sabe que cuando el pueblo tuvo sed, el Señor lo fue llevando a lugares de donde tomar agua. Él les proveía agua. Él los llevó allá a Elim, donde habían hasta 70 palmeras. Él les sacó agua hasta de una roca. Hay que leer la historia. Mire qué interesante. Él proveyó agua que saciara la sed física, pero sabe que también Dios sabe que tenemos sed espiritual. Como decía el salmista, sedienta está mi alma, ¿verdad? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay sed en el espíritu. El problema es que no todos queremos saciar esa sed. Es que tratamos de opacar esa voz y esa sed, pero ¿sabes? Cuando tú sientes la necesidad de Dios, cuando tú piensas en la iglesia, cuando tú piensas en mensajes, cuando oyes un mensaje y oyes lo mismo en la radio, en la tele, en donde sea que te conectes, ahí oyes lo mismo, es porque algo está hablando Dios a tu vida. Entonces Él va a saciar mi sed. Jesús dijo en San Juan 6:35, yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, dice, no tendrá sed jamás. ¿Crees en Jesucristo? Tu sed espiritual va a ser saciada porque la saciamos en el Señor Jesucristo. Fíjese que ahí en San Juan 7 nos habla de una historia, mis amados hermanos, y yo permítanme leerle esa porción del Evangelio de según San Juan. En el capítulo 7 estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos y ahí el Señor Jesucristo en el versículo 37 y 39, el Señor dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque el ritual era que se tomaba un poco de agua. Sabe que en Israel el agua es muy cara, es más fácil tomar vino, o sea, extracto de uva, que tomar agua, es muy cara. Y entonces él se derramaba, o todavía se derrama agua sobre una piedra para recordar la provisión que Dios dio al pueblo cuando venían cansados, que de la roca brotó el agua. Y sabe que Jesús dijo ahí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Otra vez el llamado, pero es voluntario. Y dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que el que viene a Jesús nunca tiene sed, porque hay un río que fluye dentro de nosotros. Y lo explica todavía el 39 y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Imagínese eso. Él sacia nuestra sed. Veamos el versículo 3 de ahí del Salmo 23. Dice ahí la otra bendición, que sería la cuarta. Confortará mi alma. ¿Sabe que cuando yo leía eso de confortar mi alma sería, me la va a acomodar a que me sienta tranquila? A veces es necesario investigar qué significan las palabras. Esa palabra confortar significa animar, levantar, fortalecer, restaurar. En otras palabras, volver al estado inicial algo que se ha deteriorado. Wow, eso me dio otra perspectiva de lo que
puedo encontrar de bendición si me dejo pastorear por el Señor. Confortar, esto me habla de una restauración espiritual. Él va a restaurar mi alma, o sea que va a reparar mis fuerzas. Isaías 40, 29 al 31 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, dice, no tendrá falta ni bien. ¿Sabe por qué? Porque Él va a fortalecernos, porque Él va a restaurarnos. Él nos va a dar nuevas fuerzas, nos va a dar fuerzas como el águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, hermana, amigo, deja que el Señor restaure tu alma. David experimentó una y otra vez esta obra de restauración. Por eso escribió en el Salmo 32, que es un salmo del gozo del perdón. Dice, bienaventurado el varón a quien Jehová ha perdonado. También dice el Salmo 51, el Salmo de arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, y conforme a la multitud de tus misericordias, borra mi rebelión. Y ahí comienza David a decirle a Dios, después de que había pecado, y le dice, restáurame, vuélveme el gozo de tu salvación. Quinta bendición que tenemos de ser pastoreados por Dios. Dice el mismo versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará. Mire, todos necesitamos ser guiados, ser conducidos. El problema es quién está guiando tu vida. ¿A quién le has dado el timón de tu vida? Hoy es una crítica y tú le creas al que hizo la crítica. Hoy es una noticia, aunque sea equivocada, que sale en las redes sociales, tú la estás creyendo. Pero ¿por qué no crees a la palabra? ¿Por qué no te dejas guiar por el Señor? El salmista decía que si Él es el pastor de mi vida, si Jehová es mi pastor, Él me va a guiar. Pero tengo como oveja yo que dejarme guiar, porque sus sendas son de justicia, o sea, son justas, son rectas, no son torcidas. A veces las amistades te guían por error. ¿Cuántos están fuera del Señor por estar oyendo a sus amistades? No, hombre, una copita no te va a hacer daño, una vez al año no te hace daño, una canita al aire no te va a dejar calvo. Ay, si un tiro a cualquiera se le escapa. Y esa frase estrillada del enemigo que te dicen tus disque amigos, esos no son amigos. Aléjate de ellos, huye de ellos. No hay amigo más fiel que el Señor Jesucristo. Y aquí en la palabra tú vas a hallar el consejo. Y Él no lo hace porque tú o yo lo merezcamos. Dice que lo hará por amor a su nombre, porque Él quiere que su nombre sea exaltado en tu vida y en la mía. Dejémonos guiar por el Señor. Sexta bendición, versículo 3, dice, me infunde valor. Dice, confortará mi alma en las situaciones oscuras de la vida. Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, dice, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué lindo eso. Él me infunde valor en las situaciones oscuras de la vida. ¿Sabe que hay muchas personas que leen esta porción, este versículo, cuando alguien está agonizando y le dice, mire, aunque ande en valle de sombra de muerte, en ese camino a la muerte, déjate guiar por el Señor, tómate de la mano del Señor, allá está el Señor y está bien? Tiene que ver con eso, esa es la raíz del por qué está este versículo. Pero en las situaciones oscuras de la vida, sea la muerte o sean pruebas, aunque andes en valle de pruebas, aunque andes en valle de sombra de muerte, no debes de temer, porque quien te infunde valor es el Señor. En primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice que en el amor, o sea Cristo, no hay temor, porque el perfecto amor que es Cristo echa fuera todo temor. Y le está hablando a alguien que era timorata hasta que me apagaran la luz para dormir. Cuando era niña era algo horrible, pero cuando yo vine a Cristo, yo sentí la seguridad, porque quien me infunde valor es el Señor. La razón es que Él ha prometido estar conmigo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor Jesucristo, cuando nos dio la gran comisión, ahí en San Mateo capítulo 28, dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El mundo no se ha terminado
entonces el Señor está conmigo. Y Él lo hace con su vara y con su callado. La vara es la disciplina y el callado es una guía o un bordón para recostarse cuando estemos cansados. Dice también el versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Adorar es preparar una mesa con esmero, con lo mejor que tú tengas, la mejor vajilla. Sabe que el Señor prepara mesa delante de nuestros enemigos, porque los enemigos verán las bendiciones que tú tienes de estar confiando en el Señor. 8. Unges mi cabeza con aceite, dice, y mi copa está rebosando. Costumbre oriental de darle la bienvenida a una visita era ungirlo con aceite, porque eso es ausencia de luto y presencia de gozo, y es oler agradable. Eso hace Dios contigo. Te quita el dolor y lo cambia en gozo, y te hace que seas olor grato para Cristo Jesús. Y por último dice: mi copa está rebosando. O sea, Él vino a dar vida en abundancia, por eso rebosa. Pero también, hermano, yo te dejo como conclusión que cuando hagas todo eso, dice una décima primera bendición: voy a tener 2 guardaespaldas permanentes, el bien y la misericordia. Dice el versículo 6: no lo voy a seguir yo. ¿Por qué andas siguiendo tú las bendiciones? Deja que ellas te sigan cuando te dejes pastorear con el Señor. El bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida, y me aseguro una morada celestial y terrenal, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jesús dijo en San Juan 14:2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues, dijo, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, dijo Jesús, ustedes también estén. ¿Quieres estar con el Señor? Déjate pastorear por el Señor Jesucristo. Aquí hay 11 por lo menos, tú puedes sacar más bendiciones de dejarte pastorear por el Señor. No solo recites el salmo, cómetelo y aprende las bendiciones de confiar en Dios. Pero eso es para los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón como el único y suficiente Salvador personal. Si tú no lo has hecho, o si necesitas reconciliarte, dejo esta oración para que lo hagas y una invitación para que nos sigas escuchando. Que Dios les bendiga tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.